Bienvenidos a un nuevo video. El tema que les voy a presentar hoy es epistaxis. Comencemos. Bueno, pues la epistaxis es muy importante porque se define como la emergencia otorrinolaringológica más común. Esto es importante que desde el médico general hasta el especialista la conozca, debido a que la nariz está altamente vascularizada con suministros de las carótidas externa e interna. Bueno, la epistaxis pues, se conoce coloquialmente como el sangrado de nariz. En la vida, hasta el 60% de la población llega a ser afectada, como dice, y también el factor de riesgo va a ser más en hombres. Esto debido a que las mujeres se les conoce que tienen efecto protector debido a los estrógenos. Va a haber dos picos de incidencia, que es en niños menores de 10 años y en adultos mayores de 35. Se sabe que una de cada 200 visitas a urgencias se tratarán del manejo del sangrado en fase aguda. Vamos a tener que tenemos muchas causas. Entre las principales o las dos principales van a ser las causas primarias de la mucosa, como la irritación, está debido al frío, y la traumática, que es por la manipulación digital, o sea, picarse la nariz. Van a ser las causas principales, pero siempre hay que tomar en cuenta las causas más raras que tenemos, desde las iatrogénicas, que son por errores de los médicos, hasta drogas como el uso de cocaína. También vamos a ver ahorita más adelante que la hipertensión tiene un riesgo para desarrollar epistaxis. Tenemos también las causas infecciosas, inflamatorias y las neoplásicas y hematológicas, que estas son las causas raras, pero es importante pues conocerlas para el tratamiento que vamos a ver pues más adelante de lo que se tiene que llegar a hacer en dado caso de. Esencialmente, como les comenté al principio, la nariz está altamente vascularizada. Aquí lo importante es que conozcamos que los sangrados de la nariz se van a dividir en dos, anterior y posterior. ¿En qué va a consistir en cada uno? El anterior es importante que recuerden que es el más común, teniendo hasta más del 90% de los casos. Este va a provenir del plexo de Kieselbach, que es la porción más anterior, los vasos más anteriores que tenemos en la nariz. Esto pues debido a su ubicación. Y por el flujo turbulento pues, de aire que entra al instante causa que la mucosa se seque e incremente la fragilidad, haciendo que se irrite. El otro 10% va a ser el sangrado posterior que viene de las ramas de la arteria esfenopalatina, como podemos ver aquí en la imagen, en esta zona amarilla, en el área de Woodruff. Entonces es importante que conozcamos que se van a dividir en estos dos, ¿para qué? Para el tratamiento. Aquí podemos ver una imagen endoscópica de la nariz. Este sería el plexo de Kieselbach, que les comento es el más anterior. Este es un plexo normal. Pasando ya al management, ¿cómo podemos tratar la epistaxis? Si tenemos patología precedentes o cualquier uso de fármacos, este puede complicar el tratamiento, por lo que, en dado caso, si tenemos una condición predisponente, como el caso de que usemos agentes antiplaquetarios, anticoagulantes, o tengamos alguna de estas patologías como trombocitopenia, von Willebrand disease o hemofilia, se tiene que quitar el agente que nos causa que tengamos el sangrado. Por ejemplo, en el caso de los agentes antiplaquetarios, si es posible, tenemos que detener la medicación, esto pues para evitar el sangrado. En los agentes anticoagulantes se ve demostrado que lo que más va a funcionar es el uso de vitamina K. Trombocitopenia, en dado caso de que sea pues grave, se necesitaría transfusión plaquetaria, o por ejemplo von Willebrand disease, que es literal que nos está faltando factor 8, sería literal reemplazar ese factor. Como les comento, en estos casos, que ya son causas, se podría decir, no comunes, se tiene que quitar el agente predisponente que nos está causando que haya sangrado. También tenemos la hipertensión, que está asociada hasta 50% de riesgo de sangrado de la nariz. Esto es muy fácil también, controlando la presión arterial se puede controlar los sangrados que se pueden tener. Bueno, y en el área de urgencias, ¿cómo llegan los pacientes? Como les comento, uno de cada 200 visitas a urgencias, los pacientes van a contar con epistaxis y tenemos que tratarla. Primero que nada es lo básico que nos enseñan pues, en urgencias, que es el ABC, que es verificar la vía aérea, la respiración y la circulación. Una vez que veamos que ninguna de estas estructuras está comprometida, seguimos
con lo importante que pues es detener el sangrado. Vamos a tener que el signo más bien clínico más frecuente que vamos a tener es la taquicardia. Ya cuando es un sangrado grave, la clínica se va a poder ver con mucosas secas, pálidas e hipotensión. Aquí la bibliografía nos dice que tendríamos que hacer una transfusión. En pacientes normales, sin ninguna patología precedente, sería a un nivel de hemoglobina de 7. Y en paciente con riesgo que tenga conocido riesgo cardiovascular sería con 8. Pero pues no esperarse a los valores de esto. Obviamente aquí vamos a utilizar más que nada la clínica. Si vemos que el paciente necesita pues la transfusión, ¿qué más? Usarla. La prevención, como les comenté al principio, muchas de las causas van a ser el trauma local e irritación del plexo de Kieselbach, que es la porción anterior. Entonces estas cremas son muy buenas, en este caso la Rinovaneval, que nos puede ayudar a prevenir la sequedad y por lo tanto el sangrado. Entonces la bibliografía recomienda en dado caso de que seas recurrente a tener sangrados de la nariz, ponerte estas cremas que van a ayudar bastante a que nuestro plexo no se seque, no se irrite, prevenir el sangrado. Esto obviamente nos va a servir nada más en sangrados anteriores. En posteriores veremos que es un poquito más complicado. Bueno, el tratamiento conservador, y como mencionaba la bibliografía, aquí siempre la mayoría de los casos se va a solucionar con esto. Es importante que, como vemos en la imagen, cuando tengamos un sangrado, presionemos las alas de ambas narinas y nos inclinemos con el mentón apuntando hacia el pecho. Mucha gente se pone boca arriba y se aprieta incluso al área de los huesos nasales, lo cual está mal porque el paciente en dado caso puede aspirar la sangre y pues podría traer alguna complicación. Entonces siempre va a ser hacia adelante inclinado la cabeza hacia abajo. Es importante que se mantenga de 15 a 20 minutos y no tentarnos a de que no pasen los 20 minutos y quitar la mano. Es importante esperarse los 20, no checar antes, porque las plaquetas coagular van a tardar específicamente ese tiempo. Entonces es muy importante el tiempo. También puede ayudar que pongamos alguna compresa de hielo en la frente. Hay fármacos, aquí nos va a servir unos fármacos vasoconstrictores que pueden servir. Antes se usaba la cocaína en la práctica médica, pero por razones obvias ya no se utiliza. Entonces ahorita se utiliza la oximetazolina, que como les comento es un vasoconstrictor. Se puede poner si tenemos un sangrado antes de presionar y junto al presionado va a ayudar a una rápida y mejor hemostasis. No usarla obviamente más de 3 días, esto sería en sangrados fuertes que no cesan para ayudar a la hemostasis, pero no usarlo seguido porque nos puede ocasionar una rinitis medicamentosa. En dado caso de que no cesen los sangrados con este tratamiento conservador, ya vamos a iniciar con las maniobras o procedimientos que utiliza el otorrinolaringólogo en su consultorio. En primer parte vamos a tener la cauterización. Se van a estar estos palitos que son de nitrato de plata, que los que nos van a hacer, los que nos van a ayudar, como su nombre indica, es a cauterizar los vasos del área del plexo de Kieselbach, la porción anterior que como les comentaba. Esto va a causar una cauterización que va, pues ahora sí que sellar, se podría decir, los vasos, como se muestra en esta imagen endoscópica, para evitar el sangrado. En dado caso de que no funcione, tenemos el taponamiento nasal. ¿En qué va a consistir esto? Se van a abrir las narinas con un espéculo nasal y se van a ingresar estos, se podría decir, cojines. Pueden ser absorbibles o no absorbibles, ya eso depende mucho del otorrinolaringólogo, que se van a ingresar en las narinas de nuestros pacientes. Este chiquito se va a utilizar en el dado caso de que sea un sangrado anterior y este grande en un sangrado posterior. Entonces se van a hidratar en agua y luego se van a meter, vienen con una jeringa que ya dentro de las narinas se van a inflar. Y ellos se tienen que dejar de 1 a 5 días. Se tiene que dar, por ejemplo, pues paracetamol para el dolor, porque este se comenta que es un procedimiento extremadamente doloroso, muy, muy doloroso. Inclusive tanto que ya en algunos casos de sangrados posteriores se recomienda mejor la cirugía. Pero pues es una, pero pues es una opción que aún los otorrinolaringólogos usan en el caso del taponamiento nasal. Entonces, ¿qué se hace ya en casos de que no sé eso, como les comento, el error es tanto y la tasa de éxito es mejor en la ligadura? Hay un error, fue de ratas, es ligadura.
Se hace una ligadura de la arteria esfenopalatina mediante endoscopía, que como les comentaba, la arteria esfenopalatina es la fuente principal de los sangrados posteriores. Como les comento, tiene una tasa de éxito mejor que el taponamiento nasal. Está teniendo un 97% y la del taponamiento nasal un 62%. Aquí lo importante, a grosso modo, importante saber, es ubicar la crista etmoidalis. ¿Por qué? Porque esta está anterior al foramen esfenopalatino, que pues como su nombre indica, es donde nos van a salir las ramas de las arterias de esta arteria, que su nombre lo indica, esfenopalatina. Literal, está la crista etmodalis y si no hay variaciones anatómicas, a 1 milímetro de encima de la biografía estaría el foramen esfenopalatino. Aquí lo que queremos es disecarla para exponer las ramas de la arteria esfenopalatina. Ya la técnica ya va a variar del otorrinolaringólogo, puede ser ligadura con clip, electrocauterización bipolar o monopolar, y ya depende totalmente del cirujano, como les comento. Ya que esté controlado, se pone material hemostásico y se queda una noche en observación del paciente. Y se deja con spray salino 1 o 2 días del procedimiento. Para finalizar, tenemos esta tabla que resume muy bien lo que se tiene que hacer o el tratamiento a seguir en dado caso de una epistaxis, más que nada recurrente. Tenemos que primero, como les comenté en manejo de urgencias, asegurar el ABC. En dado caso de que se necesiten fluidos, pues administrarlos, hacer el conteo de plaquetas y de hemoglobina para ver en dado caso de que necesite transfusión, controlar la hipertensión en dado caso de que sea por eso, y tratar cualquier causa predisponente a la epistaxis, como les comentaba, si se toman agentes antiplaquetarios o anticoagulantes, más que nada. Ya una vez hecho eso, se van a examinar la nariz con una endoscopía para identificar la fuente del sangrado anterior o posterior. Una vez identificada, el paso aquí a seguir en el algoritmo es usar los palitos de nitrato de plata que les comenté al principio. Y si se logra la hemostasis, pues listo, nada más se quedan con los sprays nasales o las cremas que también les recomendé como prevención. Si no se logra identificar la fuente, vamos a ir con el taponamiento nasal, ya dependiendo del otorrino, si usan absorbibles, no absorbibles, etc. Minimizando el trauma nasal, porque esto se me olvidó mencionar. Causan, aparte de un dolor impresionante, un trauma nasal considerable. Entonces se van a considerar antibióticos para la profilaxis. Se deja unos 5 días. Si no funciona, sí o sí se tiene que hacer primero el taponamiento nasal porque, aunque es un poco invasivo, se podría decir, es preferible todavía que pues, la cirugía, que ya es, como su nombre lo indica, un procedimiento mayor. En dado caso de que no funcione, se va a hacer la endoscopía, la ligadura de la arteria esfenopalatina y evaluar cualquier área posible de sangrado y considerar la posibilidad de múltiples pues, ramas. Listo, por lo regular, como les comento, quedan con el tratamiento conservador. Estos ya son en casos de epistaxis recurrentes. Y aquí tenemos esta opción que es embolización, en especial de la arteria carótida, en dado caso de que haya tumores. Más que nada esto se usa en casos de tumores nasofaringios, carcinomas o tumores sinusales. Pues sería todo un resumen breve de la epistaxis y cómo se trata. Espero que les haya servido y cualquier duda estoy a sus órdenes.